Buenas tardes amigos. Mi nombre es Gustavo Pardo. Soy cubano de origen. Tengo 78 años de edad. eh, Soy también masón, grado 33 de la masonería. Hoy quisiera comenzar una serie de intercambios en los cuales voy a expresar parte de mis vivencias personales y de mi punto de vista acerca de situaciones que nos afectan a todos, cubanos, nicaragüenses, venezolanos, a todos aquellos que de una forma u otra están viviendo o sufriendo las mordidas del comunismo internacional, disfrazado esta vez con el nombre de socialismo del grado 33. Nosotros realmente los cubanos tuvimos la desgracia de ser el primer país en América que logró ser penetrado por el comunismo internacional. Para eso liderado por el desgraciadamente cubano Fidel Castro, mafioso de profesión, un hombre indudablemente inteligente, un hombre muy hábil, supo sacar lo peor del cubano para consolidarse en el poder. Yo recuerdo que esta nueva proyección de la vida nacional cubana eh, se efectuó, bueno, a partir del día 1 de enero de 1959. Yo tenía cuando aquello unos 17, 18 años de edad. Eh, Creo que me siento orgulloso de haber pertenecido a aquella playa de jóvenes cubanos que nos opusimos de forma violenta, realmente fue de forma violenta, de forma clandestina, al desarrollo del castrocomunismo en Cuba. Yo pertenecía al movimiento llamado Movimiento Revolucionario del Pueblo, MRP, que tenía un corte socialdemócrata, en aquel momento socialdemócrata. Existían otros grupos muy bien organizados, muy bien estructurados, el movimiento de recuperación revolucionaria, el movimiento rescate revolucionario, el 30 de noviembre, el directorio revolucionario estudiantil y otros que llevaron una lucha efectiva. No obstante, la lucha fue desigual, totalmente desigual. No tuvimos la menor oportunidad de triunfar en ella. El castrismo estuvo asesorado por los regímenes comunistas de la Europa Oriental, la Unión Soviética, Checoslovaquia, Alemania, y efectivamente llegó a ser una policía política muy efectiva. Ellos lograron penetrar nuestros grupos y destruirlos, realmente nos destruyeron. Ya alrededor de 1967, 68 ya no existían grupos efectivos en Cuba. Posteriormente surge una etapa de, de quietud, podríamos decir. No hubo nada así que pudiera mancillar o oponerse al desarrollo de la tiranía. Ellos continuaron consolidándose hasta que el profesor Ricardo Boufil, con un grupo de cubanos, todos de izquierda, eso hay que reconocerlo, todos de izquierda, procedentes muchos de ellos del Partido Socialista Popular, organizaron una nueva forma o dieron origen a una nueva forma de oposición, en este caso el Movimiento Cubano por los Derechos Humanos. Este movimiento le creó una situación muy difícil al gobierno. Ellos no sabían cómo enfrentar una oposición pacífica que decía quiénes eran, dónde vivían, dónde se iban a reunir, qué iban a hacer. Naturalmente el régimen buscó sus propios medios de infiltrar estos movimientos y logrando no solo infiltrarlos, sino infiltrarlos y además plantear las semillas de la división en estos grupos. Así vimos cómo el movimiento por los derechos humanos comenzó a subdividirse en nuevos movimientos.
cómo estos nuevos movimientos continuaban subdividiéndose. Y es una situación que se ha mantenido hasta la fecha. El gobierno cubano indudablemente no ha tenido una oposición fuerte, una oposición que le ponga en crisis, hasta que surgió la figura hasta que surgió el movimiento Cristiano Liberación, con la figura de Payá Sarliña, de Osvaldo Payá Sarliña. Osvaldo Payá Sarliña tuvo una iniciativa que muchos criticaron en un principio y sin embargo puso al régimen nuevamente en el banquillo de los acusados, que fue el proyecto Varela. Posteriormente, Payá Sarliña, sabemos lo que ocurrió, fue asesinado. El gobierno cubano no admite líderes que le puedan cuestionar su autoridad. En el año 2003, en marzo del 2003, se inicia la Primavera Negra de Cuba. La Primavera Negra de Cuba trajo como resultado el encarcelamiento de 75 hermanos opositores. Muchos de ellos eran periodistas independientes, eran intelectuales, otros miembros de los sindicatos, organizaciones también independientes. Este hecho puso de relieve el desamparo en que estaban los opositores en Cuba. Sin embargo, un grupo de mujeres que lo que hacían inicialmente eran consolarse mutuamente, leer las cartas que recibían de su esposo de las distintas prisiones, se fueron agrupando y sin ella misma saberla, constituyeron una de las organizaciones más poderosas dentro de la oposición cubana, aunque ellas no se catalogaban como opositoras, sino como un movimiento civil de defensa de sus propios esposos, de sus maridos. Me estoy refiriendo a la Dama de Blanco. Yo tuve la oportunidad de estar con ellas desde su origen. Conocí a Héctor Maceda, que era hermano masón, mi hermano masón. Éramos miembros ambos del grado 33 de la masonería y de la Academia Cubana de Altos Estudios Masónicos. A través de Maceda conocí a su esposa, Laura Pollán. Cuando él es detenido, ella me llama, muy temprano aquella mañana, y yo voy a su casa y a partir de ese momento era visita constante en su casa. Por eso puedo hablar del inicio de ellas como organización. Las Damas de Blanco fueron surgiendo y consolidándose. Ellas se establecieron con su sede en la iglesia Santa Rita, en Miramar. Indudablemente crearon un movimiento muy fuerte, con un amplio reconocimiento internacional, que dio como resultado la liberación de los miembros del grupo de los 75. La situación que se crea a partir de ahí es muy interesante y denota una vez más el carácter violento, el carácter asesino de aquel régimen. A Laura Pollán se negó a abandonar el país, se decidió continuar haciendo su labor en pro de los presos políticos que continuaban en las cárceles, y esto le costó, como todos sabemos, el ser asesinada por el régimen de Castro. Eso fue muy penoso. Yo particularmente sentí mucho aquella tragedia, porque Laura Pollán fue una mujer excepcional. En la próxima comunicación me voy a referir a una nueva fase de la lucha opositora, que es la parte tecnológica empleada a través de las redes sociales, cuya inspiradora, hay que reconocerlo, aunque hay personas que no quieran hacerlo o que tengan cierta reserva, pero la creadora de este nuevo movimiento, de esta nueva fase del movimiento opositor, fue la joven Yoani Sánchez. Bueno, hermanos, hasta la próxima.